Buenas tardes. Les voy a exponer la comunicación titulada Lecciones del etnoconocimiento indígena para la gestión del riesgo por inundaciones súbitas, el caso de la comunidad indígena Nasa, Cauca, Colombia. En esta comunicación participamos tres personas, quien les habla, Isaley Miquihuapombo Valencia, hago parte de la comunidad indígena Nasa. También participó el profesor Antonio Aledo y la profesora Sandra Ricard de la Universidad de Alicante. Esta comunicación hace parte del trabajo de fin de máster en planificación y gestión de riesgos naturales, también de la Universidad de Alicante. Emplearé las primeras diapositivas para destacar la relevancia de esta investigación y lo que puede aportar a la gestión del riesgo. Antes de todo, considero pertinente establecer el concepto sobre el que gira la investigación, el etnoconocimiento, y entendemos por etnoconocimiento como un sistema cultural compuesto por prácticas, habilidades, valores, actitudes, creencias que desarrolla una comunidad a lo largo de la historia en un territorio. Generalmente este etnoconocimiento es transmitido por tradición oral hacia otras generaciones. Ya una vez definido el concepto, paso a concretar el problema de investigación que surge ante la siguiente paradoja. Por un lado, los registros orales obtenidos por los mayores indican que en épocas ancestrales se presentaban intensas precipitaciones, pero que los desastres no eran tan frecuentes e intensos como en la actualidad. No había costes económicos cuantiosos y tampoco se producían pérdidas de vidas humanas. Esto sucedía por las medidas de prevención que se tomaban y que estaban incrustadas en el acervo cultural de mi pueblo. Por contra, en la actualidad están aumentando los desastres. En las últimas 2 décadas se han presentado 4. En el 2007 uno, en el 2012 dos y en el 2017 el último, que es el que se muestra en la imagen. Esto está sucediendo porque mi comunidad está siendo absorbida por la modernidad. Se supone que dicha modernidad mejoraría las condiciones de la calidad de vida de las personas y les otorgaría una mayor seguridad ante este riesgo. Sin embargo, no es así. La modernidad está haciendo que mi comunidad se olvide de esas prácticas ecoculturales de relevancia que permitían reducir y gestionar el riesgo ante las inundaciones súbitas. No implementar este no conocimiento y no transmitirlo hacia las nuevas generaciones ha hecho que en la actualidad mi comunidad se enfrente a dos riesgos. Por un lado, el riesgo ante las inundaciones súbitas y el riesgo a que ese no conocimiento desaparezca. De ahí la justificación de este tipo de investigaciones. Y esta paradoja se traduce en dos preguntas de investigación. La primera está orientada en cómo recogemos estos saberes que eran eficaces y reducían el riesgo ante las inundaciones súbitas. Y la segunda, en cómo integrar este no conocimiento dentro del actual modelo moderno de la gestión del riesgo de desastres naturales en Colombia. Y la resolución de estas dos preguntas es el objeto central de esta comunicación y se irán desarrollando en el transcurso de la exposición. Bueno, teniendo en cuenta las dos preguntas de investigación, el objetivo de esta comunicación consiste y ofrece una metodología para recopilar ese conocimiento de mi comunidad relacionado con la gestión del riesgo ante las inundaciones súbitas. Bueno, aquí en esta diapositiva les expongo la población objeto de estudio, que en este caso es la comunidad indígena Nasa, localizada en el territorio ancestral del municipio de Corinto, al nororiente del departamento del Cauca, sobre las estribaciones de la Cordillera Central en Colombia. En la comunidad todos tenemos un rol. El rol de mayor relevancia lo tiene el Tehuala. Ellos tienen un conocimiento y sabiduría que les permite comprender la dinámica del territorio, en este caso la dinámica del río La Paila, que es el río principal y recorre gran parte del territorio ancestral. Bueno, aquí ya les expongo el marco conceptual y metodológico. En cuanto al marco conceptual, les muestro los conceptos en los que me apoyé para recopilar ese no conocimiento y para ello fue necesario la implementación de dos conceptos, el EMIC y el ETIC. En cuanto al EMIC, es el enfoque que explica el significado de las actividades desde el punto de vista del actor, en este caso el significado que dan los tehualas de las acciones realizadas en el ciclo de vida de la gestión del riesgo. En cuanto al ETIC, es el enfoque que utiliza el investigador para categorizar y explicar la visión de los investigados.
Este enfoque me permite pasar ese no conocimiento al modelo moderno de la gestión del riesgo y poderlo explicar a partir de ahí. La metodología, el enfoque de esta investigación es cualitativa, de carácter analítica y etnográfica. Es una metodología exploratoria y es útil para recopilar conocimientos de otras comunidades en relación con otros riesgos naturales. Para categorizar y recopilar este no conocimiento, se estructuró 6 categorías operacionales. La primera de ellas son los focos de afectación, que hace referencia a las residencias, los activos económicos y las infraestructuras. La etapa del desastre, el pre, el durante y el post-desastre. Las actividades son las acciones que la comunidad NASA realizaba en épocas ancestrales para gestionar el riesgo ante las inundaciones súbitas. Los responsables pretende identificar las personas a cargo de ejecutar, dirigir y guiar las prácticas ancestrales. El significado corresponde al valor simbólico que le da la comunidad a cada actividad. La cita de la entrevista es un código vivo, es decir, cada actividad va analizada y acompañada por citas obtenidas de los entrevistados. Para la selección de los entrevistados, recordemos que en la comunidad el rol de mayor relevancia lo tiene el Tehuala. Ellos son los encargados de orientar a la comunidad en lo que pueden y no pueden realizar en el territorio. Entonces, teniendo en cuenta su rol, su conocimiento y su sabiduría, es que se decide que era necesario realizar las entrevistas semiestructuradas a los 6 Tehualas del resguardo indígena Páez de Corinto. Como les comenté, para recopilar ese no conocimiento se realizó una entrevista semiestructurada que contiene 5 temáticas. La primera es el perfil sociodemográfico. La segunda temática se pretendía identificar la experiencia ante las inundaciones súbitas. Y las últimas 3 temáticas se buscó identificar las prácticas que les permitía gestionar el riesgo ante las inundaciones súbitas en la fase del pre, el durante y el post-desastre. Estas entrevistas fueron realizadas en los meses de enero y febrero del 2020. Bueno, aquí en esta diapositiva les presento los principales resultados obtenidos a partir de las entrevistas. Aquí es donde empleo el enfoque ético que me permite trasvasar ese no conocimiento que está disperso y en riesgo de desaparecer al modelo moderno de la gestión del riesgo. En sí, mi comunidad tenía un modelo ancestral para gestionar las inundaciones. Realizaban 11 actividades. Estas fueron clasificadas según el ciclo de vida al que pertenecían. Se buscó llevar una secuencia antes que se presentaran las inundaciones, cuando se presentaban y después de que se presentaran. En este sentido, en la fase del predesastre se identificó 6 actividades. La mayoría de ellas tienen la función de limitar la ocupación y el uso de suelo en áreas inundables. Se identificó que gestionaban de una manera razonable los elementos de la naturaleza para las futuras generaciones. Además, se basaban en ese respeto de los espacios de vida o esos espacios sagrados del río La Paila, que ellos llamaban el camino del río. Se identificó que realizaban un ritual, se llama el cateo. Este ritual es donde se evidencia la unión entre la praxis de la gestión del riesgo, el ritual y la cosmología. Este proceso es donde se realiza un análisis del espacio geográfico teniendo en cuenta todos los elementos de la naturaleza. Tiene una función de relevancia, pues reduce el riesgo y evita la degradación ambiental. Por lo tanto, su implementación influye en la conducta que determina la localización de las residencias, los activos económicos y las infraestructuras. Es decir, este ritual evita la creación de nuevos espacios de riesgo naturales. Siguiendo la secuencia, cuando se presentaban las inundaciones en la fase del durante, se identificó que realizaban 3 actividades. Una supervisión bajo criterios ancestrales en las zonas afectadas por el desastre y también tenían un sistema de alerta temprana. Se identificó que realizaban en esta fase realizaban un ritual que les permite recuperar ese orden cósmico
Estos escenarios son de relevancia porque es donde se transmite ese conocimiento de no construir en esas áreas inundables o en esos espacios sensibles del río La Paila, porque construir en esos espacios genera un desequilibrio en el territorio. En la fase del post-desastre se identificó que realizaban dos actividades. La primera de ellas es la minga, que es una práctica que consiste en realizar un trabajo en común. Todos los integrantes de la comunidad asisten por el sentimiento de colaborar y ayudar a las personas sin esperar nada a cambio. Es un estilo de vida donde no solo se brinda la fuerza de trabajo, sino que también se fomenta esa relación entre la sociedad para una pronta recuperación a las personas o familias que han sido afectadas ante las inundaciones. También se identificó que realizaban un proceso espiritual o armonizaciones. Estas armonizaciones permiten recuperar ese orden cósmico y social. Son de relevancia porque es donde se comprende que hay acciones que están generando un desorden cosmológico y que hay que solventar para evitar su recurrencia. Se comprende que los desórdenes como la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, la ubicación en áreas inundables, es lo que favorece a que se presenten estas inundaciones. Eh, Se quiso identificar qué prácticas en la actualidad se realizan y se identificó que se están reduciendo. En la fase del predesastre solamente queda una, que es la observación del contexto. En la fase del durante solamente quedan dos, el sistema de alerta temprana y la supervisión bajo criterios ancestrales. En la fase del post-desastre, si quedan esas dos. Bueno, aquí les expongo las principales conclusiones. La primera de ellas es que mi comunidad tenía un modelo ancestral para gestionar el riesgo ante las inundaciones, en el que hemos identificado 11 actividades, todas estas en la fase del pre, el durante y el post-desastre. Recordemos que en la comunidad, mi comunidad realizaba un mayor número de actividades en la fase del predesastre y ello nos permite concluir que el modelo ancestral es más preventivo que reactivo. Mm, Bueno, las prácticas se están reduciendo. De las 11 actividades, en la actualidad solo quedan 5 y se están reduciendo en la fase del predesastre y ahora ello nos permite concluir que el modelo ancestral pasó de ser preventivo a reactivo. El modelo ancestral es práctico y útil y esto también nos permite concluir que podría responder al modelo moderno de la gestión del riesgo en la fase y en los procesos de prevención, preparación, respuesta y reconstrucción. El etnoconocimiento es holístico y transversal, tiene implicaciones y contribuye en la reducción del riesgo ante las inundaciones súbitas. Bueno, en esta diapositiva les presento los desafíos de la introducción del etnoconocimiento al modelo moderno de la gestión del riesgo de desastres naturales en Colombia. El primer desafío está relacionado con la comprensión del etnoconocimiento desde un enfoque holístico, ¿no? Y que no se debe fragmentar. O sea, no se puede escoger solo una práctica y quererla introducir al modelo moderno de la gestión del riesgo. Es necesario analizar el etnoconocimiento en su complejidad. El segundo desafío está relacionado con un cambio sociopolítico que exige un reconocimiento del valor de la cultura, de los saberes ancestrales, de los derechos de las comunidades indígenas, y estos derechos ancestrales están relacionados con el reconocimiento de las tierras ancestrales que fueron arrebatadas de manera violenta por la conquista española y que en la actualidad se mantiene con la expulsión de sus legítimos dueños por parte del Estado colombiano. En sí, la introducción del etnoconocimiento obliga y necesita un cambio sociopolítico por parte del Estado colombiano. Si ello ocurre, habrá la posibilidad de que la introducción del etnoconocimiento sea eficaz en la gestión del riesgo ante las inundaciones súbitas en los territorios ancestrales de las comunidades indígenas. Muchas gracias.